Hola, ¿qué tal? Buenas noches, que Dios los bendiga. Bendiciones, saludos hermanos, siervos, ministros, pastores, evangelistas, profetas. ¿Qué más? De todo, lo que tú quieras. Tanto que digo esto, de repente en una iglesia hoy día prediqué como pastor, profeta, evangelista, maestro. Algunos me vieron y dijeron, wow, ¿y este quién es Superman? Así que bueno, Dios lo bendiga. Quien les habla el pastor José Manuel Anguera Isla. Dale gracias a Dios por todo el amor que ha tenido. Estuvimos compartiendo este sábado del pastor Villarreal, ahí en Lama, en José Cepasi, que saludamos pastor. Él fue a Rosario, una gran bendición los hermanos por ahí. Así que bendecidos estuvimos en Paraguay. Llegamos desde Perú, Chile, volvimos Paraguay, he vuelto a Buenos Aires y estoy ya entre un país y otro para entrar en octubre. Parece que vamos a ir a Chile. Vamos a ir a una iglesia, estamos invitados, me están llamándome. Y bueno, Dios lo hace como Él quiere. ¿Dónde más? ¿Vio cuando le dijo Yeshua? Dijo, vamos a Jerusalén. Pero ¿a dónde vamos a ir? Para que nos vuelvan, para que nos apiedren y para que nos maten a nosotros. Donde más te va a enviar Dios, donde más te aborrecieron, donde más te odian, donde más hablaron de vos, ahí te va a enviar Dios. Si un día yo lo entendí de parte de la palabra, que Dios te va a enviarte al lugar, y cuando Dios termine de hacer algo, te va a enviarte a Jerusalén. Pablo dijo bien claro, si es por causa de Cristo voy a Jerusalén, si es de morir, moriré por la bendición de Dios, por la ganancia. Por eso que Yeshua en el momento tuvo que entrar a Jerusalén. Pero nunca deja de no creer en lo que Dios puede hacer ahí. Por eso que yo creo lo que Dios hace y lo que Dios va a hacer. Quiero compartir algo esta noche que nos va a bendecir mucho. Quiero hablar sobre los profetas proféticos. ¡Qué buen tema! Pero vamos a hablar de... Hay hombres de Dios, profetas, sí, pero no vamos a hablar de las lacras, de las infecciones que hay hoy día, pentecostales y apostólicos. Los otros ya son brujos, adivinos, son pitonizas, eso ya hay aparte. Ya. Pero la adivinación, wow. Saludamos al apóstol y profeta evangelista Alfredo Morales. Dios te bendiga, hermano Víctor. Vamos a tomar un buen café de parte de Dios. Y compartir. Déjeme dar la invitación a los hermanos. Que después me decía, pastor, no envió la invitación. Vamos a dar la invitación a los hermanos que nos ven. Los hermanos ahí están de Ecuador. Saludamos al hermano José Torres. Martín, tengo que operarme de mi vista, hermano. Tengo catarata. No que voy a ir a bañarme, pero le pido por favor para que esté orando también. Que no tiene fe, pastor, sí, tranquilo, pues cavernícola, ¿para qué tanto? Ahí está el hermano de Colombia, también de El Salvador, de México. Saludamos a los hermanos. El pastor Gabriel estuvo en Chile. El pastor Gabriel. Dios lo bendiga mucho. Saludamos al pastor Juan, también de Cuba, que nos ven y nos visitan. Por Facebook también, a ver. De Perú, bendiciones. Deje dar la invitación. Oiga, vamos a compartir algo que nos va a bendecir. Busque el libro de Zacarías, por favor, el profeta Zacarías. Qué buen tema vamos a hablar. Hoy día compartimos con los hermanos discipulados, el hermano Víctor que estuvo ahí junto a su esposa, la hermana Fanny también de Ecuador, los hermanos de Paraguay que no tuvieron problemas de trabajo, pero es extraordinario de ver la mano de Dios, la inteligencia y no canso de dar a entender el Dios que te va a traerte como tú eres. Y te va a ganarte como tú eres, pero cuando estallas en el camino y estás en la plataforma de Dios espiritual, vamos a llamarle el tipo rema ya. En la plataforma apostólica, escucha. En la dimensión de Dios, Dios ya te pone al verdadero.
y lo que Él quiere. Por algo dice que Él te va a perdonar no 70 veces 7, 490 veces en un día. Ay, el amor de Dios, hermano. Ya déjeme dar la invitación, a ver. Comparta el video, por favor, que está muy bueno esta noche. Vamos a ver el tema profético. Los profetas proféticos. La palabra. Oye, escuché hablar a un hermano allá de Chile, igual que Marcos Morán, Dios, digo yo. Pablo dice, imitame a mí como yo imito a Cristo. Pablo no estaba hablando de imitar cómo predica, cómo habla, cómo camina. Y hoy día yo he visto muchos hermanos, voy a hablaros claramente, pentecostales, que le miran igual al pastor, hermano. Cómo camina, cómo se mueve arriba al púlpito, cómo alaba, cómo adora. No, hermano, es una enfermedad. Pablo lo que está diciendo, imitame a mí como yo imito a Cristo. Pablo dice, el pecado que mora en mí, dice Pablo, yo habito cada día y vivo con esto, con el que se hará, con la inclinación al mal, y tengo, pero trato por lo menos de acercarme más al Espíritu, es decir, de estar conectado de las cosas del Espíritu, de los frutos del Espíritu, no de cómo caminaba Jesús, que cómo hablaba. No, hermano. Pablo está hablando de las cosas espirituales. Ahí están los hermanos también. Ya, bendiciones. Comparta el video. Vamos a... Déjeme dar acá, ven. Ya. Vamos, ¿quién está ahí? Charlis, nuestro hermano Carlos. Dios te bendiga, Carlito. Amado, Dios le bendiga. Estuvimos hablando con Felipe el otro día. Hablé con Felipe para que hable con los pastores allá para que podamos predicar una palabra. Alexis Espinosa, tanto tiempo, Alexis, Dios te bendiga. Y Dios te guarde en gran manera, de gran bendición. Siervo, Dios te bendiga mucho. El Eterno le bendiga a mi pastor. Gracias, hermano Alfredo Víctor. Dios nos va a bendecir. Vamos a preparar un cafecito. Busque el libro de Zacarías, por favor. Todavía me queda Juan Valdés. ¿Y a dónde saca tanto café, pastor? Parece traficante, me dijo uno. Tranquilo, Pentacora, que aún queda café para la batalla. ¿Cuántos quieren ser como David? ¿Cuántos quieren pelear con los leones y con los osos? Espérate. Amén. Quiero que me levante las manos todas las Débora, todas las Esther, la Ruth, ahora las gladiadoras, las mujeres empoderadas. Tranquilízate, tómate la pastilla, tranquilízate. Tranquilízate, tómate la pastilla. Oiga, estos temas te van a edificar mucho esta noche. Está ahí también, a ver quién más está. Rodolfo, ahí está Rodolfo, hermano Rodolfo, Dios te bendiga. Estamos hablando como el Mora Marcos Morán. Escúchame que esto es fuerte. Si estamos yendo a Chile en octubre, estamos en Concepción, ya hay una iglesia que hemos ya preparado para estar. Y ahí nos vamos al norte, pues Santiago, y nos vamos al norte. Gracias a Dios llegó a la casa de nuestro hermano Carlos Chávez, junto a su esposa, la hermana Eli, es la Samantita, la hija, donde soy hospedado y bendecido en ese hogar. Bendigo mucho ese matrimonio. Son mis hermanos, los conocí una vez y hemos tenido esa amistad ágape, ese cariño y el respeto que hemos tenido. Así que los bendigo mucho porque son hombres de Dios y ella, una mujer de Dios, también su hija, y así que sé que Dios tiene cosas grandes. Padre eterno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre, sea usted bendiciendo, soltando la palabra de Dios y entregando esta enseñanza bíblica de los tiempos de los profetas, Dios, que hubo en la antigüedad. Padre, los profetas proféticos menores. ¡Wow! Qué palabra y qué cosa extraordinaria nos hace tú, Dios mío, estudiar, analizar y ver y entender los secretos que usted tiene con los hijos, Dios.
Bendiga a Dios de cielo los hermanos, siervos, ministros y la gente que se va a conectar y los que van a compartir el video también a través de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Dame un segundo, por favor. Acompáñeme, por favor, al libro de Zacarías. Zacarías, por favor. Zacarías capítulo 10. Dame un segundo. Ah, está bueno el café. Espérenme a ver. Ya. El libro de Zacarías es un tema muy importante que nos va a disfrutar. Walter está con nosotros, te saludamos, Walter. Estuvimos en Paraguay, estuvimos en Santaní, hermano Walter, Dios te bendiga. Nos pasamos del pastor Julio, pero esperamos la próxima vez estar por ahí. El libro de Zacarías, el nombre de Zacarías significa el que recuerda, es decir, Dios, Elohim, Yahweh, recuerda. Según la historia, según también los filósofos, los hombres hemeréuticos y hombres bien preparados, en los tiempos antiguos dicen que el 520, porque en el año 600, Babilonia fue el que tomó el sistema de Israel, de Jerusalén, donde, acuérdense, Israel no tenía tierra. Recién en 1948, el 14 de mayo, Israel fue nación. No había tenido nunca una nación. Vagó toda la vida. El trato que tiene Dios. Y en el año 520 se demoró 80 años. Del 600 sitiado de Nabucodonosor, del 600, escuchen bien, del 600 bajando para abajo, se llegó al año 520, 80, es decir, una generación robusta. Y el número 8 significa primicia. Y en el año 520 ya empieza a tener la visión Zacarías. Pero fíjate que eran jóvenes y con Ageo profetizaron en el mismo tiempo los dos. Por eso es que es muy bueno estudiar este tema de Zacarías y con Ageo. Eran los profetas extraordinarios, el recordado de Dios, la memoria de Dios, Zacara. Y Ageo y Zacarías fueron los profetas mínimos, y fueron que también tuvieron el sistema de Edra, capítulo 5, versículo 1. Los que tuvieron para entregar la palabra también. En el reinado de Dario de Persia profetizaron. Zacarías nuevamente en el año 517 vuelve a tomar una palabra para profetizar al pueblo de Dios. Quiero que me acompañe, por favor, para que veamos y examinemos bien lo que hablaba el profeta Zacarías. Hermano, Zacarías fueron hombres muy preparados. Porque el pueblo tenía algo. El pueblo, cuando habitó 40 años en el desierto vagando por todos lados, y Dios nunca le dio la tierra, sino que fíjate que en el año 731, cuando se divide el reinado para dos tierras, para Roboam, hijo de Salomón, y Jeroboam, siervo de Salomón, que fueron 10 tribus y 2 tribus, la de Benjamín y tierra pequeña, y también la de Judá, se va Jeroboam y se toma el lugar, y toman un lugar del monte llamado Or, el rey. Y ese rey compra un lugar de una montaña y se le puso Samaria. Y desde ahí ellos se contaminaron. Por eso es que cuando vino también el profeta, y llegó cuando estaba Jeroboam, escúcheme bien, el siervo de Salomón, reinando los 10 tribus, dice que él tiró la mano y la mano le quedó tiesa. Y le pidió, por favor, que le pudiera hacer un milagro a Dios. Y oró al profeta y Dios le sanó la mano. Porque el amor de Dios es tan grande que aún en Juan capítulo 4, cuando va a Dios a Samaria,
en un lugar de un pozo, se encuentra con una mujer samaritana. Entonces Dios permite que los discípulos no pudieran estar ahí para que no se escandalizaran. ¿Por qué? Porque aún los discípulos, Dios formándolos, capacitándolos, eran religiosos. Aún los discípulos eran religiosos, eran pescadores, eran gente que trabajaban ahí. Pero ellos sabían y examinaban y siempre andaban mirando. ¿O acaso cuando alguien va a un lugar no llega simplemente a mirar, a observar si está bien o está mal? Nos quedamos o nos vamos o nos echan. Por eso que Dios trabajó muy bien y ahí se metió a hablar con la mujer samaritana. Porque si no, los hombres se hubieran escandalizado porque judíos y samaritanos no se podían ver. Entonces hubiera habido un complot muy grande. Entonces Dios, para no dañar el sentimiento y tampoco faltarle respeto a ellos, prefirió que fueran todos a comprar. Aparte que tenían hambre y habían caminado un buen lapso. Estos temas, hermanos, son muy, muy, muy importantes. Comparte el video. Compártelo porque te va a bendecir mucho. Fíjate que estos jóvenes, los profetas menores, fueron profetas espectaculares. Veo un profeta Jeremías, que era un profeta que se va a meter a un lugar donde el hombre no huye, no se va. Hoy quiero decirle algo. Hoy tenemos en muchos lugares en el mundo entero evangélico, tenemos muchos profetas, muchos que se dicen ser profetas porque tienen palabras de descendimiento. La palabra discernir no es que tú seas un profeta. Tú no eres un profeta porque cuando tú discernes algo no eres profeta, que es la palabra de ciencia. La palabra de ciencia no te hace ser profeta. Ese es el don que está sobre ti porque está el Espíritu. Y tenemos el don profético, pero no te hace ser profeta. Porque Dios para poder hacer algo no va a llamar al apóstol Pablo si tú estás en otro lado. Un ejemplo, si tú estás en Perú y viví en Brasil y tenés que llamar a tu pastor para que le haya... No, Dios te va a ocuparte a vos allá. O a llamar a tu pastor para que ore una hora. No, te va a usar a vos. Porque se manifiestan los dones. Cuando tú trabajas, Dios se manifiesta en todas esas áreas. El problema está que tenemos profetas hoy que se dicen ser profetas, de los cuales hoy día nunca se sujetaron, sino que hoy día se avanzaron y salieron y formaron su casa. Y formaron una red profética, de profeta. Y mañana le va a pasar lo mismo que hicieron ellos. Zacarías, vamos a leer el libro de Zacarías capítulo 10 y capítulo 11. En el versículo 10 dice así: pedí a Yahweh lluvia en la estación tardía. Yahweh hará relámpagos y os dará lluvia y abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines, escúcheme bien, terafines, no hermano Cristian Iván Rodríguez de Salomón, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por el cual el pueblo vaga como oveja y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, por Yahweh de los ejércitos visitará a su rebaño y la casa de Judá y los pondrá como su caballo a honor en la guerra. ¡Wow! Lalo Domínguez, te bendecimos, hermano. Muy lindo estudio y esto. En el capítulo 11 de Zacarías, versículo 11, desechó en ese día y así conocieron los pobres el rebaño que miraba a mí, que era la palabra de Yahweh. Y le dije,
si os parece bien, dame mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Yahweh, echadlo en el tesoro hermoso, precio con que han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Yahweh, el tesoro. Quebré luego el otro cayado y ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Escuche bien. Esteban Carrasco, te saludamos. David Lama, te saludamos. ¿Por qué aquí que levanto en la tierra un pastor que no visitará la perdida, ni buscará la pequeña, ni curará la peniquebrada, ni llevará la casada a cuesta, sino que comerá de la carne gorda y romperá sus pezuñas? ¡Wow! ¡Wow! Es tremendo esto. Es tremendo. Es un tema muy fuerte, muy bueno, pero no le va a gustar a muchos. Pero bueno, que no le guste. Porque la verdad te va a pillar a mí como te va a pillar a ti. Lo que nos enseña las escrituras que hablan sobre los terafines, sobre los oráculos. En los tiempos de la antigüedad, en los tiempos de Pitonisa, en los tiempos de Pitia, de los griegos, de Atenas, de cuando Pablo le habla en el 56, ahora el sistema del Dios no conocido, a los de atenienses, y les muestra al Dios que ellos adoran sin conocerlo, es el que Pablo le habla. No le hablaba de Jesús, le hablaba de el Yahweh, del Eterno, del Creador, del Dios, Él, el poderoso, el Dios del universo, el Dios de la eternidad, el Dios de la galaxia. Pastor Anguera, ¿usted crea los platillos voladores? Pastor Anguera, ¿usted crea los marcianos? No. Pastor Anguera, ¿usted crea las naves? Sí. Pastor Anguera, ¿usted crea seres de otro planeta? ¡Sí! Que no te coman el cerebro los cavernícolas. Escucha. Saludamos también a la sierva de sierva. Nuestra hermana Cita está con nosotros también. Pasa que uno tiene que entender, la esclavitud te va a matarte mucho. Y lo que te mata mucho es la religión, es el opio, es el veneno más grande que hay. Cuando hablaban de los sistemas de los terafines y de los oráculos, eran en la montaña cuando se juntaban, iban a buscar la adivinación y venían de todos lados la gente. Imagínate con tanta sabiduría Salomón, la reina que vino, la reina de Saba, dice que vino a buscarlo por la sabiduría que tenía él. Y en la antigüedad, cuando había alguien que era divino o adivinaba bien, la gente venía y la gente corría por la ciudad a buscarlo. Cuando vino Yeshua, y cuando Yeshua, el segundo Adán, empezó a hacer milagros extraordinarios, venían de todos lados. Porque no se había visto cosas así. Porque solamente se iba donde estaban los adivinos, los hechiceros. Iban a los templos de los terafines, de los oráculos. El problema está en que estos hombres, estos jóvenes, estos eran profetas. Hombres que eran apartados y solamente para algo. Diferente a los tiempos, Dios sabía que la tecnología iba a avanzar. Daniel capítulo 12, escribe esto y guárdalo porque la ciencia, dice Dios, y aumentará, pero aún no es el fin. Y pasarán miles de cosas más, pero va a seguir, usted tranquilo, que esto es fuerte. Vendrán Mateo 24, guerras, rumores, peleas, de todo, pero tranquilo, aún no es el fin. Se levantarán hermanos contra hermanos, padres contra padres, hermanos, mujeres y todo. Se levantarán todos, harán divisiones, pentecostales, apostólicos, 3 pentecostales, 3 metodistas, 3 unidas, 3... Tranquilo, porque son religiosos. Escucha, religioso. Entonces, todo esto tiene que acontecer en la vida y tiene que pasar. Pero estos hombres tenían algo.
Por eso Dios le entrega esto. ¿Por qué? Porque la gente estaba detrás de una adivinación. La gente no va por la palabra de Dios. La gente no va, la gente si no va por un milagro. La gente si no va por una economía. La gente si no va por esto, la gente no. Y la gente no está por otra cosa. Y hoy eso es lo que se vive. Ejemplo. Cómete que voy a hacer algo. Vamos a llegar a una iglesia ya, porque estamos en una iglesia invitados. Y el pastor está recién funcionando. Voy a hacer yo lo voy a hacer. Ya, hay que hablarte con ellos. Entonces llego yo y le digo al pastor un aniversario y le digo, siervo de Dios, Dios ha visto tu esfuerzo, tus lágrimas, te dejaron solo, pero peleaste con una buena batalla. Y esto es lo que dice Dios para tu vida, hay recompensa. El otro se te va a quebrar, pero vos no podés llamarle profecía a eso. Ni palabra de ciencia. Porque todo hombre que ha pasado algo ha tenido proceso. Y entonces lo que más tenemos en este tiempo, Felipe, Dios te bendiga, habla con tu pastor para octubre para ir a visitarte, para ir a predicar ahora con él. Entonces tenemos que, esto siempre se ha vivido. Cada vez que hay un evento, cada vez que se hace algo, se llama a los pastores y se le empieza a profetizar lo que todos sabemos. Has luchado, te dejaron solo, Dios te acompañó, has llorado, estás triste. Y a eso le llamáis profeta. Yo tuve el error de hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo me pego a esta red apostólica, que yo creo en el ministerio apostólico, pero no, yo creí, pero cuando empiezo a ver todas las basuras, digo, vale. Yo creo en el ministerio apostólico, pero sé que no todos son basura. Hay ministerios apostólicos que son correctos. Pero yo veo esto y no es correcto. Como en todos lados, pentecostales, en todos lados, hay de todo. Entonces, entendí que yo empecé a hablar algo que otros profetas estaban... Y dije, no, pero ¿qué estoy haciendo? Si Dios no me llamó a ser profeta ni a profetizar. Dios me llamó para predicar el Evangelio, para salvar almas, para restaurar y para entregar una enseñanza. Entonces, la gente anda buscando lo que ellos quieren, y lo vengo diciéndolo mucho tiempo, muchos años, todo esto. Entonces, por eso que él está hablándole en los tiempos de Zacarías. Porque vendrán tiempos cuando Dios va a poner su mano. Porque va a ser muy fuerte, hermano. Porque a los pastores no les interesa hoy día la oveja. Ejemplo, perdónenme por favor. Ministerios de diferentes áreas. Jorge Antonio de Salvador. Ministerios de diferentes áreas, no voy a decir pentecostal y apostólico. A los hermanos les sacan plata, se aprovechan de ellos, y cuando los hermanos se van, no están ni ahí. Y los dueños son ellos. Y siguen siendo ellos. Pero nunca van a buscar, nunca, hagamos campaña para traer hermanos, no hay problema, traiga hermanos. Pero tu hermano que cayó, tu hermano que edificó, tu hermano que le pediste una moneda, a tu hermano que le pediste la cuenta Ruth, a tu hermano que estuvo ahí, que sacó plata en el banco, tu hermano que dio un pie y que tuvo que vender el auto para pagarlo porque tú le dijiste que la iglesia iba a ayudarle y pelearon por eso. ¿Dónde están? Entonces, lo habla la Biblia, hermano. Que vendrán hombres que no le interesarán, solamente quieren su convivencia, quieren lo de ellos. Lo que me hicieron a mí, yo no quiero que me lo hagan, pero lo vaya a hacer igual, lo vaya a hacerlo con otro. Porque el principio de todo esto es que tú quieres estar arriba, y para estar arriba vaya a hacer lo que tú quieras. Y si podéis dominar y manipularlo, vas a hacerlo. Por eso es que estos profetas, yo me saco el gorro, me saco el sombrero con estos hombres de Dios de la antigüedad, porque eran profetas que profetizaban el presente,
y el futuro. Y lo malo es que hoy día tenemos a la gente que profetiza el pasado y no profetiza ni el presente ni el futuro. Porque el presente te alinea a un futuro. El pasado no te va a alinearte al presente. Y ese es el error. Claro, es para la casa del Señor, es de la casa de todos. Y sí, pues eso es verdad, hermano Lalo. Y eso nosotros lo vamos a verlo en todos lados. Entonces Zacarías, ¿qué es lo que hace? Dios lo trae para una edificación, pero le trae para también hablarle. Porque se están yéndose donde los adivinos. Se van a los grandes templos, a los oráculos y a los terafines, a los que le llaman casa de Dios, puerta del cielo, grandes templos, y recibe y ven aquí, y mira lo que yo porto, y siembra acá y da. No es malo, Dios necesita prosperarte, Dios necesita bendecirte. Pero ¿sabéis cuál es el error? En que tu mensaje de lunes a domingo es dinero. De lunes a domingo es dinero. Por lo que yo porto. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Pero por favor, no se me sientan mal. Dice ahí. No, si voy a estar ahí metido en el libro, pero vos estás en el libro ahí arriba. Claro. Un ejemplo. Hay un pastor que cayó en adulterio. Otro cayó en fornicación. Lo sacaron, lo echaron, lo dejaron botado. Y dejaron ahí las ovejas, se esparcieron todo. Maldonado se casó. Maldonado se separó. Se divorció. Maldonado cayó con mujer. La mujer cayó acá. Y todos lo siguen, todos están acá. Ahí tenía uno. Y tenía otros más. Y otros más. Y cayeron acá. Y cayeron estos otros acá. Pentecostales también cayeron en adulterio. Y los siguieron. Es algo que hay, es un espíritu. Pero, ¿por qué entonces, si tú seguías esto y lo levantáis, por qué al pequeño de acá, ese que cayó, y al que pisaste, lo pisotearon todo? Y posiblemente yo también fui uno de los que hablé. Voy a ponerme porque no te sientas mal. No hemos ido a restaurarlo y lo hemos puesto arriba, pero sí a tu obispo, porque la palabra obispo es católico, escúchame bien, cavernícola, a tu obispo o al lacayo, a todos que son más secos que el Papa, porque vos lo veis hablar, no convencen ni a la suegra. Eso, ¿qué haces vos? ¿Y ese? No, pero es que este hombre... No, hermano, ellos te han cambiado el mensaje. Ellos andan detrás del adivino, detrás del oráculo, detrás de los terafines. Y solamente la gente va a buscar algo. La gente no entiende. Tú le preguntas de Dios. Con respeto, por favor, a mis hermanos pentecostales que están ahí. Yo pregunto a los hermanos pentecostales si ellos, o al hermano apostólico, yo le pregunto si ellos conocen a Dios. Sí, a Jesús, el rubio de Jesús, el Galilea, el que decía santo. Porque esa es la versión que tiene. No, yo te pregunto, ¿tú conoces a Dios? ¿Sabes quién es? ¿Sabes cómo vino? ¿Sabes cómo fue engendrado? ¿Sabes cómo se formó? ¿O solamente sabes hasta Lucas capítulo 2, de los 12 años, de no saber más después de los 30? ¿Sabes tú quién es? ¿Conoces tú al Dios que realmente estás alabando? ¿Cuál es el creador? ¿O te quedaste con una forma y no pudiste crecer? Por eso Pablo dice en el 2 Corintios 4:4, porque Dios de este siglo no es el Dios de este siglo. Ese texto bíblico está mal puesto. 2 Corintios 4:4, el original dice, porque el creador, el eterno, el Elohim, lo bloqueó porque ya no entienden. Chao. Quedaron así. ¿Ve que cuando Yeshua está en la cruz en dicho Colosenses? Porque lo venció y lo sirvió públicamente venciendo en la cruz. No. Ese texto bíblico está hablando de los fariseos,
de los escribas, de los sacerdotes, de los que tenían grandes títulos y que estaban cerrados. No podían entender. Entonces, por eso que cuando Yeshua habló, cuando dice Pablo, porque si viéndolo públicamente en la cruz, triunfó sobre ellos, sobre principados, sobre potestad, no está hablando de las tinieblas, está hablando del sacerdocio, de los escribas, de los que estaban y eran religiosos. Ay. Por eso que Zacarías nos lleva a un sistema que nos va a ver mucho, porque el sistema lo va a encontrar 13 y 14, habla de los tiempos de los pastores, del tiempo de lo que va a venir, de la destrucción y cómo Dios tiene que trabajar. Por eso es que Dios lo que más hizo, Claudio, Daniel Villarroel, te bendecimos. Claudia Villarroel, la bendecimos, pastora. Por eso es que Dios lo que más marcó es que la gente tiene que entender. En que usted vaya en busca de una palabra, lo voy a decirle excelente. Pero necesitamos gente que aprenda. Porque yo he visto profetas que no conocen la Biblia. Yo al principio recién no puedo decir, los que estaban recién pueden ver, cuando veanlo después, que yo hablo que al principio yo también hice casi lo mismo. Porque me dejé llevar por algo hasta que el Espíritu me tocó. Dijo, para, ¿qué estás haciendo? Pentacora, me dijo. Pero si es la nueva onda, Señor, tira nomás y vos profetiza. Como tirándola así, como a la suerte. Entonces entendí que no era así, que Dios es sabio, que Dios iba a mostrar todo en su tiempo lo que iba a hacer. Por eso que Ageo y Zacarías, cuando ellos profetizaban el año 520, 517, ellos estaban hablando una verdad de lo que tenía que venir, de una restauración. Y Dios, para poder hacer algo, tiene que restaurar. Y Dios tiene que romper. El problema está que tenemos la mayoría de miles de hombres apostólicos y proféticos pentecostales que ellos viven de lo natural. No sé, yo converso mucho con Dios, mucho. Yo he llegado, usted, pero pastor, ¿quién se cree? Usted soy hijo de Dios. Pero ¿cómo? Soy hijo de Dios. Y digo, Señor, ¿por qué pasó esto? Muéstrame por qué. Dame una explicación. ¿Por qué dice esto este texto bíblico? ¿Por qué pasó esto en la antigüedad y esto pasa hoy? ¿Por qué pasa esto otro? ¿Por qué mandaste a Juan el Bautista? Juan el Bautista le dice a Herodes, adúltero, te estás acostando con la mujer de tu hermano. Y si Herodes no tenía nada que ver con Israel. Israel vivía en Roma. Israel no tenía ciudad, no tenía país. No tenía rey. Entonces, ¿por qué lo permitiste? ¿Y por qué le dice, ahí el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado? Y después va Juan el Bautista que dice, vayan a preguntar si verdaderamente era o no era. O yo me habré equivocado. Entonces pregunto, Señor, ¿cuáles son los textos bíblicos? ¿Por qué vemos entonces que dice, era lo suyo, vino los suyos, no lo recibieron? Y si los que más recibieron a Dios, a Yeshua, al Hijo de Dios, al segundo Adán, fueron todos judíos, fueron todos de Israel. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 10 recién vienen los gentiles traídos al Evangelio. Entonces entendí que la Biblia tiene 32.000 palabras malas. Tiene entre 80 y 95 textos bíblicos. Y pasaje completo, hay mínimo tenéis como 100. Y doctrina tenéis casi 8 millones de doctrinas en la Biblia. Señores y señores, esto la escribieron los curas, los monjes, los papas y los monaguillos. Todos católicos. Lutero y su compañero que formaron la Biblia eran raros, eran medio colitas, andaban de amores. Pero pastor, no hable cosas, estudie, capacítese. Hoy día tenemos todo para poder investigar. Entonces entendemos que hoy día tenemos el problema más grande en que la gente no va por Dios a las casas de oración. La gente no va por Dios.
La gente va por un milagro, va por una economía. Estamos igual en los tiempos cuando iban a los terafines o a los oráculos. Iban a la divina. Mira, yo estoy consciente que Dios bendice, estoy consciente que Dios te va a darte algo y va a trabajar. El problema es que si tú sigues con esa mentalidad para tener más, y si tenés esa mentalidad para tener más, no es malo porque es bueno, pero escucha, pero tu hermano que está al lado, ese hermano que te toca la puerta, ¿viste? Cuando hay un texto bíblico dice, cuando llegara tu hermano y te golpeara la puerta, y por causa que es tu hermano, siendo las 2 de la mañana, tú tienes que atenderlo. Pero hoy ya tenemos pastores, profetas y apóstoles que los teléfonos no te lo atienden, lo apagan. Y cuando te ven, ¿quién es? No, déjalo ahí, no lo atendamos. No lo atendamos, déjalo ahí nomás. Pero qué raro, si es tu hermano, pero él es tu hermano. Y ese es el problema que tenemos. El problema que tenemos es que la gente muchas veces no entiende. Y lo que más necesitamos entender es que tenemos que volvernos a Dios. Y hay gente que muchas veces no lo hace. Hay muchas veces que la gente se queda con eso. Por eso yo te digo, hermano, con mucha franqueza y con mucho respeto, volvamos nuevamente al campo de Dios, a ordenarnos con Dios. Hoy día nadie quiere contestar. Y si los hermanos no te contestan el teléfono. Son pastores, no. Hermano, pero te llamó como 20 veces el hermano, déjalo a este. Pero si tu hermano te llamaran 10, 20 veces, o 30 veces, o te golpeara la puerta 3, 4 veces, y aunque sea tarde, por causa de que es tu hermano, no le vas a abrir. Pero a ese hermano le pediste plata para eso, le pediste plata para este otro, y el hermano después lo echaste. ¿Qué pasó? Hablemos de nosotros, realmente los pastores. Hablemos de nosotros. Vemos a Abraham. Ponga atención. Abraham, cuando está Abraham, nuestra hermana Fami de Cuadros nos ven. Cuando hablamos de Abraham en la antigüedad, Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos. Y cuando Dios le dice a Abraham, sal de la casa de tu padre, de tu parentela, de tu tierra, y sal a la tierra que yo te voy a dar, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Cuando le está hablando de la casa, lo voy a compartir ahora, para que vea lo que está hablando esto. Perdón. Lo saca para acá. Dios, de ahí a Abraham, en Génesis 12, le presenta para que lleve a su hijo Isaac. El Talmud habla algo. No se olvide que el libro de Enoch no lo aceptan. Hay libros que nunca lo aceptaron. Tú tienes que estudiar y examinar todo bien ordenadamente y en el espíritu. Entonces vemos que Abraham presenta a su hijo. Pero Dios después le presenta un sacrificio. Y Dios hace algo con Abraham. Él hace un pacto en medio de un animal que le tenía que presentarle. Ahora, ¿por qué Dios le pidió a su hijo? Muchos dicen, pastor, pero el sistema de Abraham con Isaac es con figura de Yeshua con Dios, cuando estaba en la cruz. Y la palabra cruz es falsa, porque es romana, porque es de Constantino. Es la palabra madero, que es una T. Yeshua nunca murió en una cruz, murió en una T. Nunca en una cruz, fue una T. No una cruz, fue una T. La cruz viene del tiempo de Constantino, donde viene la reforma y vienen los templarios de la antigüedad, donde presentaron la cruz. Y donde tú vayas hoy día a un cementerio, un velatorio, cualquier lugar, vas a ver una cruz. Te va diciéndote el orden religioso de Constantino, de la iglesia romana. Escucha. Entonces,
Dios, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Mostrarle realmente a Abraham en el camino todo lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Le cambia la mentalidad. ¿Pero en qué forma? En que Abraham sabía, porque en la antigüedad de los caldeos solamente habían sacerdotisas. Por eso que Dios se le presenta a Abraham como el Dios Shaddai. Y el Dios Shaddai significa el Dios que amamanta, el Dios que se te va a manifestar. Por algo él dice, yo soy el que soy. ¿Qué significa? Que Dios se va a manifestar como Él quiere, pero lo importante es no dañarte, sino que traerte a la salvación. Entonces, cuando Dios trae a Abraham, porque en la antigüedad presentaban a las hijas de los reyes, de los sacerdotes, a las princesas, o a los niños, los mataban, los degollaban, los presentaban de ofrenda a los dioses del cielo. Y habían sacerdotisas, no existían los sacerdotes. Entonces Dios tuvo que trabajar así con Abraham. Entonces cuando vino el tiempo de Moisés, Dios tuvo que trabajar con los animales. ¿Por qué con los animales? Porque si usted se da cuenta, escuche bien que le va a servir. Cuando saca Dios a Israel de Egipto, en Egipto lo primero que Dios hace es que se coman un cordero de 1 año de su manada. No de Egipto, sino que ellos guardados, sin mancha, limpio. Y se lo coman. Pero después en el desierto, cuando ellos salieron, escúcheme bien, ellos hicieron un becerro de oro. Y Dios se le manifiesta a Israel en Egipto como el Dios serpiente. Le dice a Moisés que tienes que tomar una vara, tírala, que se convirtió en serpiente. ¿Y cómo iba a manifestar? Tú preséntate a Israel y a Faraón. El Dios de Israel, de los hebreos, dice que lo deje en libertad. ¿Y cuál es el Dios de los hebreos? Y ahí le muestra el Dios de los hebreos. Le tiró la vara y se convirtió en una serpiente. ¿Por qué? Porque Israel adoraba animales, serpientes y aún los piojos. Me picó uno. Adoraba más de 2.500 dioses. Pero tenía ellos. Por eso que Dios tuvo que presentársele conforme a lo que ella anheló. Cuando llegó, escúcheme bien que esto es fuerte, cuando llegó Moisés, y estando con ellos ahí, le tiró la vara y le puso la mano con lepra. Es decir, que ellos estaban infectados por todo lo que ellos hacían. Y le presentó a la serpiente. Que aún Dios, para sacarlo de Israel, para sacarlo de Egipto, los trajo como ellos eran. Y Dios sabía, y Dios sabía que en el desierto ellos le iban a presentar un becerro de oro. Entonces Dios dijo, esto va a seguir igual. Entonces hasta el tiempo después siguieron los holocaustos. Entonces Dios tenía el lugar santísimo, el atrio y el patio, el lugar del altar. Entonces se presentaban los sacrificios de animales. Ejemplo que es muy bueno, que no es ejemplo ahora. Lo primero que vemos, los brujos con gallina, con chancho, con cerdo, con animales, con toro, con vacas, y ellos hacen cosas. Todo eso lo hacen ellos. Y echan sangre, y algunos se bañan, y otros los tiran para acá, y tiran para otro, y con animales cosas. Eso lo hacían antes, en los tiempos antes de Abraham. Entonces Dios tuvo que traerlo así. Y cuando Dios formó los sacerdotes, porque existían sacerdotisas. Por eso que en el año 600 Pitia, que era la sacerdotisa del sistema de los de Atenas, de atenienses, ellos iban a los oráculos arriba a la montaña donde estaban los terafines, y ahí ellas eran las que adivinaban. Después apareció el otro. Por eso Pablo en su capítulo 16, cuando ve a la mujer, y la mujer le gritaba, hay un verdadero hombre de Dios que anda anunciando el camino a salvación. Era una divina, y la que ganaba plata la mujer. Y el hombre que la educaba, que estaba con ella, se dio cuenta que iba sin dinero. Por eso que después vino uno también y con todas las cosas de yeso, y Pablo cuando empezó a hablar todo, el hombre perdió dinero. Entonces Dios tuvo que traerlo como eran.
Y empezaron a hacer los sacerdotes. Pero ¿qué hace Dios? Les permite que hagan ofrendas. ¿Y cuáles son las ofrendas que se presentaban a Dios? Los sacerdotes presentaban una ofrenda. Se presentaba también el macho cabrío. El macho cabrío que es Azazel y que significaba el enviado. Es decir, habían dos. El Azazel era un macho cabrío que se presentaba de la expiación por los pecados del pueblo una vez al año. Si el macho cabrío llegaba a una peña y el macho cabrío bajaba, Dios perdonaba. Pero si el macho cabrío llegaba y se devolvía, Dios no perdonaba. Pero sí presentaban otro macho cabrío para presentarlo a Dios una ofrenda holocausto. ¿Me está entendiéndome? Es decir, que Dios presentaba animales de sacrificio y el diablo también presenta animales de sacrificio. ¡Wow! ¡Wow! Me tomé el café. Tenemos dos. Ahí está el pastor Cristian, te saludamos. Saludo a la sierva de sierva. Escucha, sierva. Por eso que tenemos que ver nosotros que la realidad de todo esto, en que si en la antigüedad se presentaba todo esto, y los sacerdotes también lo hacían. Por eso que después llegamos a Génesis capítulo 12, donde Dios le hace por el sacrificio de su hijo en el capítulo 14. Después llega el capítulo 22. Pero vemos la realidad después cuando Yeshua está en el madero. Y después se destruyó el templo. Y el lugar santísimo y el velo se rajó en dos y se quebró todo. Y el año 70 el emperador Tito destruye todo el templo. Y entran ahí con ellos con la estaca de los palos largos y de las águilas que ellos tenían de Roma. Y ahí donde la presentaron en el lugar del templo de Dios, la abominación desoladora. ¡Escucha bien! Donde ellos se movieron ahí en el año 70. Entonces Dios dijo, ya no habitaré más en templos hechos en mano de hombre. ¿Por qué? Porque ya había sido un sacrificio que se presentó. El primer sacrificio que tenía que hacerlo era ¿quién? Abraham, por su hijo. Y lo mató conforme al corazón que él tenía. Ella cuando vio que ya bajó era en el corazón como que lo mató. No voy a seguir más allá porque hay un misterio. Pero después, Yeshua en el madero dijo consumado, ese terminó todo. Ya no será más sacrificio de animales para presentar a Dios. Solamente todo ser humano aceptará a Cristo como Salvador. Por eso que el tercer templo no se podrá levantar. Tienen la vaca roja, porque el sacrificio de animales Dios ya no acepta. Porque hoy día ya Dios te trae con el Espíritu Santo. Antes te traía conforme a lo que eras tú. Hoy día Dios para trabajarte a través de un ladrón, o un drogadicto, o traficante, o fuiste un hombre malo, Dios va a poner gente que sacó y te lo va a meter adentro. Pero ya no hay sacrificio. Ya no hay animales para presentar a Dios. Porque Dios lo hizo para traer al pecador al arrepentimiento y aún a su pueblo que se estaba desvaneciéndose. Dios presentó eso. Por eso dice en Isaías capítulo 1, versículo 11, hasta el versículo 18, estoy harto de vuestros corderos, vuestras ofrendas, vuestros aguinaldos, vuestros animales, de todo lo que se ha presentado, porque era para él, pero no era tanto para él, sino que era porque al pueblo le gustaba todas estas cosas. Antes que presentaran a los hombres o a las mujeres o a los niños matarlos, o a las doncellas o a las princesas, Dios tuvo que permitir que ellos prepararan animales. Porque en la antigüedad, antes que llamara a Dios a Abraham, el hombre presentaba animales, seres humanos, niñas y niños, y los mataban vivos a los dioses de los cielos, a Satanás. Entonces Dios tuvo que traerlo así, y ellos venían con eso. Por eso Dios se presentó como el Dios que amamanta. El yo soy. Entonces hoy día el problema que tenemos es que tenemos gente
que los profetas de hoy, hay profetas, sí hay profetas. Hay basura, hay mucha basura. Hay lacra, demasiada lacra. Pentecostales, apostólicos. Es impresionante de ver. Impresionante de ver, hermano. Te vuelvo a compartir. La palabra de ciencia no significa que tú eres profeta. Pero basta de engaño. Es como le dije a la mitad del video, cuando estos profetas, tú tienes que sacarte el sombrero con estos profetas menores, porque estos eran profetas que profetizaban. En cambio, los profetas del día te profetizan plata, auto, casa. Escúchame. Y aparecen, y otros toman, y otros sacan. Y tú dices, hermano, pero me trajo. Tú le preguntaste si fue Dios. Ahora te pregunto, si Dios te quitara a ti las 20 casas, los 50 autos, los terrenos que tenés, los departamentos, los negocios, ¿qué hay a hacer? ¿Qué vaya a hacer? Entonces, como Dios conoce tu corazón, no lo va a hacer. Si Dios prospera es para que tú le des a tu hermano. Si tú bendices para que tú le des al pobre. Y si tú le pides al pueblo, es para que tú le des a la viuda. Si tú pides para la casa del Señor, no mintáis, porque eso no es para la casa del Señor, ese es para vos. Si Dios ya no habita en 4 paredes. Hagamos algo hermoso, sí, edifiquemos, está bien, hermano. Pero esto no es de nosotros. Esto no es del pastor, no. Pero si ese hermano mañana se va y dio el auto, dio acá, tú no lo fuiste a buscar los mapas. Pues eso que dice Zacarías 11. Vendrán pastores que no amarán, pastores que no irán donde la quebrada, no irán donde la triste, desamparada, y comerán y se saciarán y quedarán gordos de lo que robaron, de lo que engañaron. Y eso se ve hoy. Si hoy día viniera una cosa de loco, no sabríamos qué hacer. Yo me pongo acá. No sabríamos qué hacer. Yo se preguntaba, dije, Dios, pero ¿cuál es el problema? Tú decís que no hay que presentar esto, ni la comida, ni lo de acá, ni allá. Y tú presentaste ofrenda se presentaron animales, macho cabrío, cordero y sacrificio para ti. Entonces baja Dios y me dice, hijo, yo tuve que pedir eso porque ellos venían con eso. Cuando yo llamo a Abraham venía con todo eso. Por eso que la palabra, escúcheme bien, la palabra es así. Gracias, hermano Pastor Cristian. El Pastor Martín Oro está con nosotros, le saludamos. Cuando Dios le dijo a Abraham, ponga atención, sal de la casa de tu padre, de tu parentela y de tu tierra, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Qué le estaba hablando? Cuando dice sal de la casa de tu padre, ¿cuál es? Sal de esto, de lo que tus padres te enseñaron, de lo que había en Ur de los caldeos, de lo que ellos nacieron con esto. Sal de eso, sácate todo eso para yo meterte a la dimensión de Dios. ¿Por qué? Por eso que Dios tuvo que pedirle a su hijo, Isaac. Porque en la antigüedad, Ur de los caldeos y todos los lugares de allá, recién Dios llama a Abraham. Y Abraham lo llama con el silencio como era y le muestra entonces, ¿no te acuerdas que en los dioses antiguos se pedían los hijos? Se mataban las niñas, a los niños y los degollaban y los presentaban a los dioses. Y tu padre tenía todo eso. Sal de la casa de tu padre. ¿Me está escuchando? Sal de la mente de tu padre. Sal de la religión. Sal de la basura. Como Dios sabía a Abraham, un poco más ya dijo, bueno, tengo que enseñarle. Preséntame a tu hijo. En el altar.
Y ahí Dios tuvo que presentarle un cordero. ¿Por qué? Porque si no presentaban en la antigüedad niños o niñas, presentaban animales. Entonces Dios empezó a trabajar de a poco con Abraham. Por eso es que hoy día no hay más sacrificio de animales. Porque hoy día Dios hizo todo. Y hoy día para llamarte, te tiene a ti y a mí para salvar las almas. Pero más importante, hay que ir a buscar a la oveja perdida. Y los profetas hoy día están haciendo templos para ellos, 4, 5, 6 metros, 7 metros, 10 metros. Escúcheme bien. Ese mismo se levantó en contra del pastor y se fue. Ese se levantó en contra del apóstol y se fue. Y se levantó, hizo una obra de por acá. Y mañana le va a pasar lo mismo. Porque andan profetizando cualquier estupidez. Solo plata, dinero. Y que te va a irte bien. Y tu suegra, que se la lleve el diablo. Ya sé que uno me dijo, pastor, la suegra del diablo. No, le dije, hijo, no digas que ella es el diablo. Pero ¿cómo, pastor? ¿Por qué? No, ella es la mamá del diablo. Ya tranquilo. Un poco de alegría, un poco de amor antes de despedirnos y bendecirlos. ¿Sabe que una gran verdad, hermano? Por eso que estos hombres había que sacarse el sombrero, hermano. Zacarías, Ageo, Edra. Una mujer dijo, usted será Esther. Las Esther, levánteme la mano. Yo me acuerdo, un lacra de acá, un profeta, el Hernán Acosta, llegó, dijo, la Esther significa fortuna, claro, pero que la palabra Esther no era el original del nombre de esta niña en hebreo. Esther es un nombre griego. Es un nombre griego. Por eso que a José también le cambiaron el nombre. A Daniel, Medrán, Mesaya, Abednego eran diferentes nombres, porque estaban en Babilonia, en Grecia. Y Esther no es el nombre original de esta niña, porque era judía. Pero esta niña tuvo que guardar silencio, tuvo que ser preparada. Esta niña tenía que andar con un velo blanco, transparente, con toda desnuda para ver que cuando el rey pasaba. ¿Y tú qué dices de Esther? ¿Queréis saber lo que pasó a esa niña? Esther, que cuando vino Labán a buscarla ahí, pidiéndole que por favor le pidiera al rey, ¿qué es lo que le dijo el rey? ¿Qué es lo que le dijo? Un poco más me quiere violar a mi mujer, porque las mujeres se presentaban desnudas antes. Y Dios tuvo que preparar a esta mujer, a la sobrina de Mardoqueo, para meterla ahí y para que esa mujer pudiera después cambiar la mentalidad y que el rey quitara el adicto, que todos los judíos no podían ser muertos, sino que el adicto se era revocado, porque el otro, el malo, había mandado un adicto que se mataran a todos los judíos. Débora, todos quieren ser Débora. Uno me dijo, yo quiero ser, ¿cuántos quieren ser Daniel? A ver, ¿cuántos quieren ser David? A ver, gritaba David, venga los David, para ir, vaya a matar los leones y los osos. Yo dije, qué gente tan estúpida estos profetas. Perdónenme, hermano, déjate hablar de estupidez, profeta, déjate ser tan imbécil. ¿Sabí lo que hizo David? David, antes de matar a un gigante, David mataba osos y mataba leones. ¿Sabes para qué? Para que ninguna de las ovejas del pequeño rebaño que le quedaba al padre se le perdiera. Y tú y yo no hemos sabido cuidar las ovejas y quería pelear con leones, quería pelear con un gigante. Estoy bien fresco, no tenía. A vos, como en Chile, soy peor que Pepe Antártico. David primeramente cuidaba las ovejas para matar los leones, porque los leones y las ovejas venían a sacarle las ovejas. El hombre primeramente cuidaba las ovejas y después peleaba con los leones y con los osos. Y después que terminó todo eso,
el hombre dejó un preparado, un gran hombre para cuidar el rebaño que quedaba. Y le enseñó. Y ahí fue a pelear con un gigante. ¿Cómo te ocurre decir a este que vos vayas a matarle? Hermano, si nosotros los pastores, yo me pongo primero, se nos van los hermanos y los dejamos ahí, son rebeldes. Déjalos, bloquealos. No sirven, hermano, eran puros problemas con esto. Y después me decís que quería ir a pelear con oso. No pudiste, ni siquiera cuidaste la oveja. El oso y el león te la sacó para afuera. El oso y el león te sacó al hermano que te diezmó, que te pediste plata, que le pediste para ir a la iglesia, que le pediste para esto otro, que edificaste el templo, que Dios no habita ahí. Y después de ese hermano no sirve. Y después quería pelear con un gigante. Vos no podéis pelear ni con tu suegra, no tenéis fuerza para eso, pero sí tenéis una labia. ¿Sabéis para qué? Para motivar, para encantar y para adivinar. Y la adivinación también puede multiplicar y puede sembrar. ¿Sabes tú que la adivinación te puede dar también fruto de dinero? ¿Sabes tú que la adivinación también te puede darte economía? Pero la adivinación y lo que te da el fruto no es de Dios, es del enemigo. Pero la bendición de Dios cambia, porque la bendición de Dios no te entristece, sino que te da alegría con tus hermanos y estás con todo. De las 99 se fue una, pero fue a buscar la perdida, porque las 99 Él cuidó que el león y el oso no sacara a las 99. Pero la perdida, el pastor fue a buscarla y no la dejó que se perdiera. Antes de ir a matar al león y al oso, fue a buscar la oveja. Después David fue a pelear con un gigante. ¡Me escucha, Pentacola! Ya Dios lo bendiga al pastor Angueraíla, espero que haya sido bendición. Un abrazo y, oiga, para terminar, escuché un video de un profeta que fue a una iglesia profética de 3 días profetas, porque eran todos proféticos y todos movían la cabeza así, como profético. Porque Dios ha visto tus lágrimas, hablaron tanto de ti, te despreciaron, nadie creía, todo eso, que nadie creía en ti, que te despreciaron, que hablaron mal delante de ti, y todos sabemos, pero Dios viene a tu vida y te va a multiplicar. Eso le llama profecía. Para pegarte un charchazo, ponerte para el lado, para pegarte un palmetazo en la cara. ¿Cómo le podéis llamarle profecía a eso? Yo, José Angueraíla, también cometí esa estupidez. Porque me pegué tanto a esto que un día yo andaba, sí, hermano, agarra 5 que te doy 10. Entonces me di cuenta que no, gracias a Dios que nunca he predicado prosperidad, pero sé que Dios bendice. Pero nunca te voy a sacar plata. Pero sí te voy a enseñarte que tenés que bendecir al extranjero, a la viuda y al pobre. Y si tu hermano extranjero y tu hermano de otro país, tú tenés que honrarlo, tenés que bendecir. Porque como te gusta que te bendigan, vos también tenés que bendecir. Pero robar, no. Ni sacarle al hermano, tampoco. Ni andar con astucia para sacarle a la gente, menos todavía. Dios te bendiga al pastor Angueraíla. Tengo una profecía. Espera. Ya, escucha. Sierva de sierva, bendiciones. Dios te bendiga. Chau. Comparte el video. Un poco, dale. Ya, tranquilo.